Buenas tardes a todos los oyentes del Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad en su tercera edición. Mi nombre es Gustavo Pitizaca Guamán. Llevo algunos años ejerciendo la docencia y por ello pues tengo mi título de la ponencia que dice las malas relaciones personales y la agresividad dentro del aula en la etapa de la adolescencia, solucionada desde la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Vamos a un poco ver el caso práctico que les quiero exponer en esta tarde. Pues tenemos un estudiante de secundaria de un colegio que siempre tiene buenas calificaciones, tiene un estilo de aprendizaje visual, el cual le permite que mediante imágenes y todo lo que su profesor le presenta, pues llegue a captar perfectamente. Sin embargo, pues manifiesta no tener buenas relaciones con sus compañeros de clase. A veces reacciona de manera agresiva cuando un compañero hace una crítica hacia sus trabajos. Entonces lo que queremos plantearnos es la siguiente interrogante. ¿Cuál es la explicación del comportamiento? Explique lo que ocurre desde la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Como ustedes pueden ver en esta lámina, pues tenemos la estructura del cerebro, ¿no? En este caso de un adulto, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que tenemos la parte azul donde está el neocórtex o el lóbulo prefrontal, tenemos la parte roja donde está el sistema límbico o el sistema emocional y el cerebro reptilíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los adolescentes esa parte del lóbulo prefrontal o el neocórtex pues está en construcción, no se ha acabado de construir su neocórtex en la adolescencia. Este cerebro se acabará de construir, o esa parte del cerebro se acabará de desarrollar o formar a la altura de los 25 a 30 años de edad. Por eso que muchos adolescentes pues toman decisiones con esta parte del cerebro límbico o también llamado cerebro emocional. Vamos un poco a adentrarnos en el caso que nos compete. Tenemos que Juan Pablo, pues con la ayuda, para resolver el problema de Juan Pablo, con la ayuda de la revisión bibliográfica, pues hemos planteado un plan de intervención para desarrollar y fortalecer una inteligencia interpersonal que precisamente es una de las 8 que nos aporta Howard Gardner. Este plan de intervención durará 4 semanas, donde el estudiante y sus compañeros, guiados por el profesor tutor, harán actividades como juegos de roles, entrevistas para conocer y reconocer emociones, juegos en grupo para mejorar la comunicación y cooperación entre compañeros, técnicas de solución de conflictos, en donde Juan Pablo aprenderá a reconocer que la vida siempre tiene problemas y que siempre debemos o debe solucionarlo de manera empática, expresando de manera asertiva tanto emociones como sentimientos, comunicándose y colaborando de manera efectiva con sus compañeros y profesor. Todas estas habilidades sociales que aprende Juan Pablo en el plan de intervención va a hacer que se logre integrar de manera positiva, tanto en el aula, en su hogar como en su comunidad, convirtiéndolo pues en una persona lista para integrarse a una sociedad actual donde las prácticas sociales y el fortalecimiento de la inteligencia interpersonal pues deben estar fortalecidas. Tenemos la descripción del desarrollo y aplicación del proceso metodológico. Como ustedes saben que las malas relaciones, según la revisión bibliográfica, pues las malas relaciones y la agresividad hacia los compañeros en el aula son provocadas porque a la edad que tiene Juan Pablo, a la edad que tiene 14, 15, 16 años, no ha madurado por completo su lóbulo prefrontal. Esta área del cerebro, el neocórtex o el lóbulo prefrontal, es la encargada de la regulación e inhibición de las respuestas emocionales primarias, como el miedo, la tristeza o el enfado. Es por esto que su cerebro límbico o cerebro emocional está tomando las decisiones a las respuestas emocionales, ya que al no tener el control del lóbulo prefrontal aparecen actitudes llenas muchas veces de impulsividad y de irracionalidad hacia los compañeros, profesores e inclusive a los padres de familia.
Otra explicación a nivel neurológico y sustentados en la revisión bibliográfica, podemos decir que los adolescentes se alteran muchas veces sus círculos circadianos, que es otra cosa, que ellos duermen un poco más tarde que los adultos, duermen 2 o 3 horas más tarde. Por ende, pues ellos al despertarse para ir al colegio, pues esto les causa una irritabilidad y muchas veces son propensos a reaccionar de manera compulsiva y agresiva en los salones de clase. Por eso es que muchas veces en muchos países pues se está dando esta oportunidad de que los estudiantes ingresen 8 o 9 de la mañana a los salones de clase para precisamente eh, ayudar a los jóvenes con que estos círculos circadianos pues se puedan regular un poco. A pesar de que la neurociencia nos ayuda a entender qué sucede a nivel neurológico en el cerebro de Juan Pablo, es menester también inculcar e inducir cómo el entorno del aprendizaje, como el aula, la casa y la sociedad, deben cobijarlo para ayudarlo a sobrellevar esta crisis que los adolescentes tienen. Para ello, pues nos apoyamos en la teoría de las inteligencias múltiples descritas por el autor estadounidense Howard Gardner. En el plan de intervención se tiene un pequeño diagnóstico que, según la revisión bibliográfica, nos dice que el proceso de madurez de un cerebro de un adolescente no está desarrollado, ya que su neocórtex completará su desarrollo a la altura de los 25 a 30 años. Es por eso que el estudiante está tomando decisiones con su cerebro límbico, lo cual lo hace muchas veces inconsciente desde sus acciones. Tenemos un objetivo general del plan de intervención, que es diseñar una propuesta de intervención psicopedagógica encauzada al desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia interpersonal en Juan Pablo dentro del aula. Tendremos algunos objetivos específicos, como implementar actividades para fortalecer y desarrollar y potenciar la inteligencia interpersonal en el aula, describir cómo reacciona Juan Pablo al proceso de la intervención y identificar los cambios comportamentales y de las habilidades sociales después de que Juan Pablo recibe el plan de intervención. Vamos a ver algunas actividades de este plan. Tenemos la actividad número 1, que es el juego de roles en el aula antes de iniciar clases. La actividad se llama Ponte en el lugar de la otra persona. Lo que se espera de esta actividad es que Juan Pablo logre tener empatía, un pensamiento cooperativo y más que todo asertivo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues en esta técnica de cambio de roles, pues ayuda a que los jóvenes se pongan en los zapatos de sus compañeros o de sus padres o docentes, y desde ahí poder comprender mejor a sus interlocutores y entender cómo se siente la otra persona cuando ésta es invadida, tanto en sus derechos como en sus emociones. La actividad 2 dice: conozcámonos más. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que el estudiante conozca sus emociones, las identifique, ¿sí? Mejore su forma de comunicar y expresar hacia compañeros y profesores. ¿Cómo se la va a desarrollar? Pues en esta actividad el estudiante con otro compañero se va a entrevistar y se va a hacer algunas preguntas, como por ejemplo: ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué emoción negativa has tenido desde el día de ayer hasta esta mañana? ¿Cómo te has sentido con esta emoción? ¿Qué actividades hacen que esta emoción salga en ti? ¿Cómo crees que debes actuar para que esta emoción no te haga reaccionar mal frente a tus compañeros? Entonces, esta mayéutica de preguntas ayuda a que el Juan Pablo, en este caso el estudiante objeto de estudio, pues pueda reconocer las emociones, identificarlas y gestionarlas de mejor manera. Los resultados, pues como pudimos escuchar, que según la revisión bibliográfica tenemos que la neurociencia nos dice que el cerebro del estudiante, de un adolescente, no está maduro porque su lóbulo prefrontal pues no está desarrollado por completo. Este lo hará a la altura de 25 o 30 años. Entonces, justamente este lóbulo prefrontal es el encargado de planificar las decisiones e inhibir comportamientos fruto de las emociones, ¿sí? Entonces, se espera que o se espera que Juan Pablo esté tomando decisiones con cerebro límbico, y por eso sus decisiones y a veces acciones no son comprendidas por los adultos. Por eso que no tiene buenas relaciones con sus compañeros, reacciona agresivamente a las críticas que hacen hacia sus trabajos. Por eso es que se planteó el plan de intervención para fortalecer la inteligencia interpersonal.
También otro resultado podemos identificar que según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, nos dice que las malas relaciones y la agresividad de una persona hacia las demás personas se debe a que la inteligencia interpersonal no está desarrollada por completo y no está potenciada. Por eso es que era necesario hacer un plan de intervención para fortalecer dicha inteligencia. En la primera semana donde se realizó los juegos de roles, Juan Pablo fortaleció un valor fundamental como la empatía, sí que es fundamental para poder desenvolverse en la sociedad. En la segunda semana se realizó entrevistas entre compañeros para conocer y reconocer sus emociones y de esta manera poder relacionarse mejor con los compañeros de clase. Como conclusión tenemos que se reconoce que según la neurociencia, Juan Pablo no tiene completo su neocórtex o su lóbulo prefrontal, la parte del cerebro que es la encargada de planificar las decisiones e inhibir los comportamientos fruto de las emociones. Esta área madurará a partir de los 25 o 30 años. Por eso que Juan Pablo toma decisiones que muchas veces los adultos no estamos comprendiendo. Y es por eso que era necesario hacer el plan de intervención. Según otro resultado es, según la teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner nos dice que las malas relaciones y la agresividad de una persona hacia las demás se debe a que su inteligencia interpersonal no está potenciada ni desarrollada. Por eso es necesario hacer un plan de intervención cuando se tiene este tipo de problemas. Después, como tercera conclusión, tenemos que después de haber realizado este plan de intervención de 4 semanas para fortalecer la inteligencia interpersonal, podemos decir que cuenta con habilidades sociales como la empatía, trabajo colaborativo, resolución de conflictos, mejor comunicación, cooperación y colaboración entre sus compañeros, cualidades que lo dejan cualidades que lo dejan apto para poder integrarse de una mejor manera, tanto en el salón de clases, hogar y comunidad en general al estudiante Juan Pablo objeto de estudio. Como agradecimiento, pues quiero una vez más agradecer a todas las personas que han hecho posible que este Congreso de Ciencia, Tecnología y Sociedad pues se llegue a su feliz término. Gracias por darme la oportunidad de aportar con un granito de arena al desarrollo de la sociedad, pues y a todos los oyentes les hago la invitación a que lean mi artículo científico donde se explica con mayor detalle el presente caso de estudio. Para mí